Saludos mis hermanos y hermanas donde quiera se encuentren. Es un gozo y una alegría venir ante ustedes en esta hora para compartir el mensaje del Señor. Hoy nuestro tema, la fuente de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, parte 2. Antes de la oración, les pido por favor me acompañen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, el capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Les pido me acompañen en una breve oración. Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que usted nos da de compartir su mensaje, su palabra en esta hora. No lo queremos hacer sin antes pedir que el Espíritu Santo nos use, hable a través de nosotros y también que impresione las mentes y los corazones de todos aquellos que han de escuchar su palabra. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, nuestro estudio de hoy es con el propósito de mostrar que el hermano Hutef y la hermana White no se contradicen en este tema. En la parte 1 leímos las declaraciones de la hermana White y leímos las declaraciones del hermano Hutef y pareciera que hay una aparente contradicción, pero no la hay. Así es que les invito, voy a comenzar leyendo una cita en el libro de la vara del pastor, el tomo 2, la página 290 y 291. Cita Zacarías 13:1. Dice: En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Dice: note que esta fuente es capaz de lavar dos cosas: primero el pecado y segundo la inmundicia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El pecado es transgresión de la ley, primera de Juan 3:4, y el resultado del pecado es la destrucción del cuerpo. Habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Levíticos 15:2. El término bíblico para la enfermedad es inmundicia. También, llevando al cuerpo en forma de alimento lo que está prohibido por la palabra de Dios, es transgresión de la ley y corrupción del cuerpo, inmundicia. Bien, hermanos, meditando en esta referencia, claramente el mensajero nos está mostrando cuál es la función de esta fuente. Y dice que el pecado es transgresión de la ley y la inmundicia es enfermedad. Así es que, mis hermanos, cuando estudiamos este tema deberíamos de ser cuidadosos por el contexto, a qué se refiere. Cuando yo digo que está abierta, debo de pensar qué es lo que la fuente hace, cuál es el propósito por el cual esta fuente se abre. Y cuando digo que está cerrada, también debo pensarlo claramente a la luz de lo que el mensaje nos dice. Recuerden, la Biblia, el espíritu de profecía y el mensaje del Elías, el mensaje de la vara. Hermanos, desde el mismo inicio que el pecado entró, esta fuente ha estado haciendo su obra. Lo vimos a través del espíritu de profecía. La hermana White lo aplica al Señor Jesús. Y claro que no comenzó la fuente a abrirse cuando el Señor Jesús vino a nacer a este mundo. El Señor Jesús es eterno. Desde el tiempo que se hizo el plan de la redención, hermanos, para la salvación del hombre, desde el tiempo que el pecado entró, esta fuente comenzó a hacer su función. No solo lavando el cuerpo del pecado, sino también de la enfermedad. Solo revisemos la palabra del Señor, hermanos, en el pasado. No solamente le ha interesado al Señor el alma, también el cuerpo físico. Y ha tenido leyes para regir la vida moral del hombre, pero también ha tenido leyes siempre para ayudar en la salud de los seres humanos, en el pasado, el presente y aún en el futuro, como se proyecta esta profecía. Bien, mis hermanos,
Vamos a leer un párrafo más y dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Efesios 5:8 y versículo 11. Dios es capaz de sanar el alma y el cuerpo, pero Él no sanará el cuerpo antes de sanar el alma. Primero el pecado, luego la inmundicia. Y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Ezequiel 36:29. El poder que puede lavar la inmundicia de cualquier hombre está abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, y está representado por el manantial de la profecía de Zacarías. La declaración del hermano Hutter, hermanos, está correcta cuando dice: el poder que puede lavar las inmundicias de cualquier hombre está abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén. Él está correcto en lo que dice, hermanos, pero lo que quiero decirles también, como ya lo explicamos anteriormente, la casa de David es en el reino. Pero a través de nuestro estudio hoy vamos a mostrar, hermanos, que esta obra comienza antes que el reino sea establecido y culmina cuando el reino se establece. Es la obra de purificación del pecado y de la enfermedad. Bien, habíamos analizado, hermanos, las citas de la hermana White, donde ella aplica la fuente al Señor Jesús. Y estamos de acuerdo con eso. Yo creo que nadie se opone a la interpretación que la hermana White da cuando habla de la fuente de Zacarías 13:1. También en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, me parece que es la página 484 y página 485, ella aplica la fuente a los sanatorios, que sabemos nosotros, hermanos, que al pueblo adventista no es el primero. Desde el mismo comienzo, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que siempre el Señor ha enviado un mensaje para sanar el alma, pero también para sanar el cuerpo. El Señor se preocupa por las dos cosas, por nuestra alma y por nuestro cuerpo. Para los adventistas del séptimo día, también el Señor envió un mensaje importantísimo, que es el mensaje de la reforma pro salud. Y el Señor dio indicaciones a su sierva para que se construyeran o se levantaran sanatorios. Ella le da una aplicación al símbolo de la fuente a estos sanatorios. También, ahí mismo en esa cita, aplica la fuente al pueblo de Dios. En este caso nos habla de José y nos habla de Daniel. Cómo Dios a través de ellos hizo una obra importantísima como fuente de bendición para las naciones de ese tiempo. Y también el espíritu de profecía dice que el plan de Dios es que su pueblo hoy, su iglesia hoy, también sea una fuente de bendición para todo el mundo. Así es que, mis hermanos, debemos de comprender que la fuente de Zacarías 13:1 ha estado haciendo su obra desde que el pecado entró en el mundo. Recordemos también que el Señor Jesús es la fuente de sabiduría, la fuente de poder, fuente de salvación, y esta fuente purificadora que es capaz de lavar el pecado y la inmundicia en los seres humanos. La obra como fuente purificadora comienza desde que el pecado entró en el mundo. Vamos a ir ahora a analizar los escritos del hermano Hutter respecto a este tema. Hermanos, recuerden, la recomendación que leímos en el Tratado 3 fue de que deberíamos de analizar cualquier tema de acuerdo al punto de vista del autor. Así es que es importante, hermanos, que no solo leamos una o dos, tres referencias, sino leamos todas las referencias concernientes a este tema para lograr tener un conocimiento correcto del tema.
Es importante, hermanos, en la primera parte del tema pareciera ser que había una supuesta contradicción entre la hermana White y el hermano Hutter, pero dijimos que no, ellos no se contradicen, están de acuerdo. Pues ahora lo importante es mostrar que además de que el mensaje hace estas declaraciones de que la fuente será abierta durante el establecimiento del reino, también es importante, hermanos, analizar lo que él dice de la fuente antes de que el pueblo de Dios llegue al reino. Vamos a comenzar leyendo una cita que está en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 42, página 34. Cita Apocalipsis 14, 1, 4 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice la explicación: vemos que los purificados son los 144,000 y son llevados al monte de Sión. Por consiguiente, la purificación es en dos secciones. Los 144,000 santos sin engaño, quienes son sellados de entre las tribus de Israel, Apocalipsis 7, 4 al 7, la iglesia, son solo los primeros frutos. Ellos son llevados al monte de Sión y finalmente, después que la purificación o limpieza de la iglesia se ha llevado a cabo, entonces la gran multitud de Apocalipsis 7:9 es reunida de todas las naciones. Ellos constituyen los segundos frutos, porque donde no hay segundos, no puede haber primeros. Hermanos, considero que estoy presentando este tema ante personas que conocen el mensaje. Así es que quisiera yo hablar en términos avanzados, y aquí las llamadas oportunas, hablando de la purificación de los 144,000 y que son llevados al monte de Sión. Después de esto el mensajero dice que la purificación está en dos secciones, y creo que lo entendemos, hermanos. La primera sección en la iglesia adventista del séptimo día, y después en el mundo. Pero yo quiero, hermanos, hacer hincapié y mostrar, claro, referencias del mensaje, hermanos, que la purificación para la iglesia, para nosotros, según los escritos del hermano Hutter y lo que hemos estudiado de la fuente, termina en el reino. O sea que esas referencias del mensajero hablando de la fuente que se abre en el reino es para mostrar esa fase culminante, hermanos. Vamos a mostrar a través de las referencias del mismo mensaje que hay un proceso de purificación antes de que el pueblo de Dios, antes de que su iglesia llegue al reino. Y hay otro proceso de purificación cuando ellos llegan al reino. Y eso lo vamos a mostrar a través de las referencias. Vamos a pasar de esta cita ahora a Llamadas Oportunas, volumen 1, número 51, página 11. Y está hablando de Ezequiel 36, 23 al 24. Dice así, hermanos: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y yo recogeré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país. Cuando la casa de David se establece, estos eventos muestran cuando el reino se establece en Palestina. Y dice aquí el comentario del mensaje: aquí está otra vez reiterada la verdad, que los que están determinados a permanecer bajo en el primer peldaño de la escalera de la verdad serán dejados para permanecer allí para siempre. Mas los que siguen a un mismo paso con la verdad serán traídos a su propia tierra, sin tener que sentarse ya más en las bancas de la iglesia con los laodicenses y sin tener que cruzar ya más las tierras de los gentiles. Hermanos,
muy importante. Aquí el mensajero está hablando de aquellos que se determinan a permanecer bajo en el primer peldaño de la escalera de la verdad. Fíjense, hermanos, aquellos que se quedan en ese primer peldaño de la escalera de la verdad serán dejados para permanecer allí. Mas los que siguen a un mismo paso con la verdad serán traídos a su propia tierra. Aquí vemos, hermanos, ¿y qué va a pasar ahí? Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Como vemos, esta purificación final y completa se obtiene solamente después que la iglesia triunfante entra a la tierra prometida. En esto, hermanos, es que quiero hacer hincapié. Aquí el mensajero está hablando acerca de una escalera, y son peldaños que tiene esta escalera. Claramente se muestra que desde que conocemos la verdad, el propósito de Dios es que vayamos escalando, vayamos subiendo en la escalera de la verdad. Pero hay muchos que van a quedar ahí en el primer peldaño y son dejados. Pero aquellos que avanzan, aquellos que siguen peldaño tras peldaño, creciendo, no solo en el conocimiento, sino practicando la verdad, dice, serán llevados a su propia tierra, a Palestina. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces dice que el Señor va a esparcir agua limpia sobre ellos, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, o serán limpiados. Y lo que yo llamo su atención es esta parte, hermanos, que dice, esta purificación final y completa. En eso, hermanos, yo quiero llamar su atención. Esta purificación final y completa. ¿A qué se refiere? Quiero leer más referencias, hermanos, para mostrar que sí, la obra de purificación para la iglesia comienza en un lugar y termina en el reino. Y es lo que estamos viendo. Aquí se muestra a través de la escalera. Y también acá con esta palabra que dice, esta purificación final y completa, porque yo quiero decir, hermanos, que cuando el mensaje habla de Ezequiel 36, de esta obra que será hecha con el pueblo de Dios, está conectado íntimamente con Zacarías 13:1. Ahí mismo en La Vara del Pastor, volumen 2, la página 291, ahí el mensajero cita Ezequiel 36 cuando está hablando de la obra de la fuente. Así es que esta es la primera referencia, hermanos. En la página 12 hay otro párrafo cuando dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice, cuando esta limpieza suceda, entonces será dado un corazón y un espíritu nuevo a todos los que ahora se están esforzando en crecer en el conocimiento de Dios, y los que entonces se encuentren en el reino. Después que acontezca este cambio en el corazón, será la cosa más natural cumplir la voluntad de Dios. Nunca más habrá lucha en contra del corazón carnal. Bueno, estas partes las vamos a repetir más adelante, pero en las citas que voy a compartir con ustedes, que son 5 referencias, el mensajero dice algo semejante como lo que leí anteriormente, que dice esta purificación final. Voy a ir al tratado 8, la página 18. Dice así, hermanos, citando también Apocalipsis 14:5, que en sus bocas no se halló engaño de los 144,000. Dice, en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Zacarías 12:8. Además, Zacarías dice, en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Zacarías 13:1. Cuando este manantial para el pecado y la inmundicia sea abierto finalmente para la casa de David, la evidencia culminante se verá que la consolidación de los 2 reinos es un hecho logrado, y que el tiempo ha venido para la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Otra vez, el mensaje hace esta declaración, hablando de Zacarías 13:1, de cuando esa purificación se hace
finalmente. Hay otra cita más en Llamadas Oportunas, el volumen 2, número 8, la página 27. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 8, página 27. Citando de Joel 3, 17 al 21, dice: y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sión. Dice: nuestra limpieza final ha de ser en nuestra propia tierra. Hablando de esa limpieza que se establece, que se lleva a cabo cuando se establece el reino en la tierra de Palestina, es lo mismo. Dice: nuestra limpieza final ha de ser en nuestra propia tierra, pero dice nuestra limpieza final. Aquí mismo en Llamadas Oportunas, el volumen 2, número 42, página 35. Nuevamente hablando, hermanos, de lo que habíamos leído, y voy a ir a la página 35. Hace rato leí la página 34, ahora voy a leer la página 35, que dice así: Ezequiel 36, 23 al 25. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo el Señor, que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando se ha santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y yo recogeré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas del pecado, se hace después que Dios toma a su pueblo de entre los paganos y de todos los países y los trae a su propia tierra. Noten, hermanos, que es el mismo contexto que el mensajero usa cuando cita Zacarías 13:1. ¿Cuándo? Cuando la casa de David se ha establecido, cuando el reino se ha establecido, cuando el pueblo de Dios finalmente se ha llevado a Jerusalén, entonces la fuente se abre. Y ahora estoy leyendo las citas de Ezequiel 36 porque esto nos da más luz referente a este tema de la fuente o las declaraciones que el hermano Hutter hace respecto a Zacarías 13:1. Aquí nuevamente dice, aquí se nos dice que la purificación final, hermanos, ya es 1, 2, 3, esta es la cuarta referencia donde el mensajero, hablando de esa purificación que se hace en el reino, le llama final. ¿Ok? La otra referencia está en el código simbólico 10, número 1, página 13. Aquí hay un testimonio, hermanos, de un predicador. Aquí hay un testimonio de un hermano en el cual él estaba testificando. Sabemos que el código simbólico tiene mucho de esto. Los que compartían el mensaje enviaban sus testimonios y eran escritos aquí. Y aquí está dando un hermano su testimonio hablando de que él asistió a la iglesia adventista, y el pastor tocó el tema de Ezequiel 36, de estos versículos que estamos leyendo aquí. Bueno, para no hacerlo largo, él dice que cuando llegó a su casa, él preparó un escrito pequeño y lo estuvo enviando a los hermanos de la iglesia, aclarándoles respecto a este tema. Pero yo solo voy a leer la frase que me impresiona, hermanos, y que veo que es importante que nosotros tengamos en mente cómo es que los pioneros o el hermano Hutter veía este tema de Zacarías 13:1. Por ejemplo, este hermano dice: ahora quiero resumir mi texto de carta para los miembros en torno al sermón de hoy,
sobre la condición alarmante de la Iglesia Adventista del séptimo día y referirlos a Ezequiel 9, fíjense, y a nuestra limpieza final en el reino. ¿Ok? Así es como se comprendía, se entendía este mensaje, hermanos. Ezequiel 9 y también la obra que se hace en el reino se le llamaba la limpieza final. Ahora, apreciados hermanos, yo quisiera llamar su atención y invitarlos que busquen en el diccionario. Busquen en el diccionario cuando se usa esta palabra final. Y ustedes van a encontrar, hermanos, que esta palabra final está hablando de algo que comenzó y que tiene un final, ¿sí? No es algo que instantáneo de repentemente ocurre. No, es una obra que comienza y llega a su fin. Y eso es el contexto principal, hermanos, del tema de la fuente. Es una obra progresiva y lo vamos a mostrar, hermanos. Es una obra que comienza y vamos a ver cuándo comienza para nosotros y pues ya sabemos cuándo termina. Ya tenemos la luz del mensaje y las citas que hemos leído que esa obra termina en el reino, porque dice final. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 referencias donde el mensajero habla de esa obra de Ezequiel 36, que es una obra de purificación y limpieza y que es la misma de la fuente, hermanos, porque es el mismo contexto, no hay otro. Si usted lo lee a la luz de todo el mensaje, va a encontrar que la única purificación que el mensajero menciona de Zacarías 13, versículo 1, se revela a través del profeta Ezequiel, de los eventos registrados en el capítulo 36. Ahora bien, eso es lo que el diccionario dice. Es el final de un proceso, ¿sí? Entonces, pero yo quiero mostrarlo de acuerdo con una cita del mensaje para que lo entendamos bien, hermanos, que entendamos mejor. Y no solamente hay una cita respecto a esto, hay varias citas donde se menciona esta palabra final para darnos a conocer que es la última parte de una obra que ya comenzó. Y lo voy a leer en La Vara del Pastor, volumen 1. Vara del Pastor, volumen 1, la página 215. Aquí, hermanos, la Vara del Pastor está hablando acerca de la herida. Este es un tema, hermanos, que todos normalmente conocemos, hermanos. Todos conocemos el tema, ¿quién hizo la herida mortal? Y ahí el mensajero explica la Iglesia Adventista que dice el general Berthier. ¿Cuándo? 1798. Pero bajo este contexto, hermanos, de este tema que trata la Vara del Pastor, de quién hizo la herida, voy a leerla, la cita, para poder entender cómo tiene un proceso. La herida tuvo un proceso, hermanos. Inició desde tiempo atrás y vino a terminar cuando el general Berthier tomó preso al Papa. Esto es para que entendamos, hermanos, que la obra de la fuente tiene un comienzo y tiene un final, y eso lo vamos a mostrar aún más con pruebas, dando referencias del mensaje. Bueno, dice aquí, el exilio del Papa en 1798 solo fue una señal del lado material de la herida, mostrando que el golpe había sido asestado, pero el lado espiritual de la verdad ha sido totalmente ignorado. Si la cabeza no hubiera recibido la herida mortal por Martín Lutero, el Papa no podía haber sido puesto en prisión por Berthier o por algún otro general, porque antes que la espada fuera asestada al Papa, reinaba supremo. Pero el golpe de Lutero debilitó su poder y así el continuo castigo comenzó a irritar la cabeza. Esta irritación continuó hasta 1870. Cuando finalmente el poder temporal del Papa fue quitado. Aquí dice, hermanos, cuando finalmente el poder temporal del Papa fue quitado. ¿Cuándo comenzó la herida? ¿Cuándo comenzó a ser irritada? Desde el año 1500. ¿Por quién? Por Martín Lutero. Entonces hubo un proceso en esto de la herida, hermanos. No fue que solamente vino al momento. No, comenzó con Martín Lutero y terminó con Berthier. Así es que, hermanos, esta cita yo espero nos sirva para entender mejor el tema de la fuente,
que tiene un proceso, ¿ok? ¿Y cómo es que digo yo que tiene un proceso? Hermanos, la purificación que se menciona en Zacarías 13:1 tiene un proceso. Vara del Pastor, volumen 1, aquí mismo, la página 178. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero. ¿Qué te ha tomado dolor como de mujer de parto? Este tiempo de clamor y dolor no puede ser otro que el tiempo delante de nosotros, el tiempo de purificación. He aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3:1 y 2. Este proceso de purificación no será un asunto fácil por parte de los pecadores, porque se usará fuego purificador y jabón de lavadores. Y cuando Dios acabe con este proceso de limpieza, Él tendrá un pueblo puro y limpio. Entonces habrá un tiempo glorioso con júbilo y alegría en el Señor, como lo es con una mujer que está de parto, pero cuando el hijo nace hay gran gozo. Hermanos, vuelvo a decir, considero que estoy hablando con creyentes del mensaje de la verdad presente. Nosotros, al hablar del tema de la purificación, que aquí está hablando la vara del pastor y introduce Malaquías 3:1 y 2, el mensajero está diciendo que esto es un proceso. Y lo vamos a ver, hermanos. Vamos a mostrar dónde comienza el proceso, y vuelvo a decir, ya sabemos dónde termina el proceso. Pero aquí nuevamente recalca el mensajero y dice: y cuando Dios acabe con este proceso de limpieza. Es muy importante esto, mis hermanos, que nosotros recapacitemos y no solamente tomemos algunas declaraciones del hermano Hutter y las separemos de lo que es el contexto del tema, del punto de vista del autor. Está hablando de la purificación, hermanos. Está hablando de la purificación del pecado y de la inmundicia. Así es que si está hablando de ese tema, pues no solo nosotros nos enfocamos que esto va a ser en el reino, no. Tenemos un mensaje, hermanos, que Dios nos ha enviado, que anuncia la purificación del santuario desde 1844. Esa purificación del santuario incluye la purificación de los muertos, de los libros y nombres de los muertos, como también incluye la purificación de los vivos en la iglesia. No solo nosotros predicamos el juicio de los muertos, sino también el juicio de los vivos. Y todo eso, hermanos, es un proceso de purificación que comienza en algún lugar y va a terminar en el reino. Esta es la cita que nos dice la vara del pastor, volumen 1, en la página 178. Ahora bien, hermanos, como ya lo he dicho, lo he repetido varias veces, sabemos dónde termina. Ya leímos todas estas citas, 5 referencias donde el mensajero habla de esa obra de purificación final que se lleva a cabo en la tierra prometida, en Palestina, cuando el reino es establecido. Ahí termina. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comienza? Porque es un proceso, ya vimos, es un proceso. ¿Cuándo comienza? Vamos a leer 4 referencias del mensaje, hermanos, para ver cuándo comienza. La primera se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, el número 18. Llamadas Oportunas, volumen 1, número 18, la página 14. Está hablando de la fuente. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. 2 cosas sobresalen claramente en estos versículos. Número 1, que la casa de David debe venir a la existencia
antes que la fuente o manantial de purificación sea abierta. Que la purificación comienza, y no está hablando de otra purificación, hermanos, sino la de Zacarías 13:1, porque es lo que leí, Zacarías 13:1 y 2. Y el punto número 2 dice que la purificación comienza, y es lo que estamos diciendo, hermanos, lo que estamos tratando de mostrarles con las referencias, que la purificación tiene un inicio y tiene un final. Ya sabemos dónde termina, pero ahora estamos tratando de encontrar dónde comienza, y aquí lo dice, que la purificación comienza cortando de la tierra los nombres de los ídolos y arrojando de la tierra a los falsos profetas y a los espíritus inmundos. En nuestro estudio anterior del capítulo 10 de Zacarías aprendimos que estos ídolos son de la clase que hablan, que ellos son hombres. Por lo tanto, no hay duda que estos son hermanos ministros que predican de sí mismos en lugar de predicar a Cristo, a quienes los laicos idolatran. Como resultado, los laicos ciegamente los están siguiendo, y cualquier decisión que sus ídolos hagan con respecto a lo que es verdad y lo que es error, lo que es pecado y lo que es justicia, esas son las decisiones que los laicos aceptan. Estos ídolos, por lo tanto, están creando una situación similar a la que los sacerdotes, escribas y fariseos crearon en el tiempo del primer advenimiento de Cristo. Por consiguiente, los adoradores de ídolos no están preocupados de investigar personalmente los mensajes nuevos, y de esta manera ellos están ignorantemente siguiendo a hombres más bien que seguir a Cristo y su verdad progresiva. Estos, juntamente con los profetas y los espíritus inmundos, serán cortados de la tierra. Hermanos, como conocedores del mensaje, sabemos que estas declaraciones que está haciendo el mensajero aquí se cumplen en la purificación de la iglesia. Así es que vemos claramente, hermanos, este proceso de purificación comienza antes de que el reino se establece y termina cuando el reino es establecido. Y vamos a dar más referencias, más citas. Voy a ir al Tratado 4, la página 35 y 36. Tratado 4, página 35 y 36. Está hablando de los primeros y los segundos frutos. Dice, desarrollando aún más el tema de la purificación, escuchemos, hermanos, el tema de la purificación, el espíritu de profecía revela: a los que demostraron ser infieles no se les encomendará el rebaño, pero que el Señor tiene siervos fieles a quienes se han de manifestar en la obra de zarandeo y prueba. En otras palabras, después que el viejo grupo de siervos que se han inhabilitado a sí mismos para el servicio son puestos a un lado, y así se ha purificado la iglesia, entonces Dios manifestará los fieles y verdaderos, aquellos en quienes Él puede confiar como pastores de su rebaño. En esta misma conexión, el espíritu de profecía también amonesta que los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cercano cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles no se les encomendará el rebaño. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se han independizado de Dios y Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. Escuchen, dice, las palabras limpiará con esmero su era. Escuchen, hermanos, denotan una purificación absoluta que la dejará sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿A quién? A la iglesia. Estos eventos ocurren antes de que el reino sea establecido. Dice, hasta que esta obra de limpieza sea llevada a cabo, Dios no puede lógicamente decirle a los que están en Babilonia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados
y no recibáis de sus plagas. Verdaderamente, si Él no fuera a hacer algo mejor que solamente traerlos a otro lugar donde abunda el pecado, era mucho mejor que los dejara exactamente donde están. Esta obra final que se hace en favor de la iglesia, siendo de tan grande importancia, es también ilustrada en la profecía de Malaquías 3. Esta cita está hablando de la purificación de la iglesia, hermanos. Antes de que la iglesia vaya al reino, se realiza en ella una purificación absoluta y completa. Es lo que nos muestra el mensaje. Vamos a leer otra cita ahora en el Tratado 15, la página 26. Tratado 15, página 26. Dice lo siguiente. Está hablando del juicio. Como se mostró previamente, para Juan el tiempo del comienzo del juicio fue fijado indefinidamente para ser después de su tiempo. Pero a Daniel se le mostró definitivamente que se convocaría en algún momento después que se levantara el cuerno pequeño de la bestia y antes que los santos poseyeran el reino. Daniel 7, 8 al 11. Sin embargo, la fecha exacta es determinada por Daniel 8:14. Hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. Cuando la cizaña será quitada de él. En ese tiempo, mientras la purificación, escuchen hermanos, en ese tiempo, mientras la purificación está en progreso, la iglesia proclama: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Nosotros sabemos, hermanos, como creyentes del mensaje, que al hablar de la purificación, estamos hablando del juicio investigador. Y así, nuevamente, este tratado dice que mientras la purificación está en progreso, o sea, el juicio está en progreso, entonces la iglesia proclama el mensaje: temed a Dios y darle honra. Pero lo importante aquí, hermanos, es que la purificación comienza en un punto y termina en el otro. Para nosotros, como creyentes de este mensaje, del mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel, esa purificación comenzó en 1844, con el juicio investigador, primero con los muertos y después con los vivos. Es el inicio, estamos en proceso, estamos en ese tiempo de purificación que nos permitirá prepararnos para llegar al reino. Vamos a leer otra cita más. Ahora el respondedor 1, página 32. Respondedor, tomo 1, página 32. Dice lo siguiente. Está hablando del ángel de la Odisea. Dice: pero más tarde él hace un decreto aún más terrible, una declaración final incondicional, inequívoca y aguda al liderazgo de la Odisea, al ángel, que él los vomitará, trayendo así al gobierno de la iglesia de la Odisea a un clima abrupto y catastrófico. Entonces, en este mismo tiempo, la iglesia ha de pasar por una limpieza completa de casa, un cambio de administración y organización, así como antiguamente el reino fue quitado de Saúl y dado a David. Hablando de la purificación de la iglesia, eventos que ocurren antes que el pueblo de Dios llegue al reino. Hermanos, desde que conocimos el mensaje, siempre aprendimos que para llegar al reino tenemos que pasar a través de este proceso de purificación. Y lo quiero leer a la luz del espíritu de profecía, hermanos, lo que debe ocurrir con nosotros antes de que lleguemos al reino. La primera cita está en Testimonios para los Ministros, la página 445. Dice lo siguiente aquí la sierva del Señor, hablando del sellamiento del pueblo de Dios. Dice así, hermanos: los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros,
no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan un lugar, de los que se arrepienten y confiesen sus pecados en el grande y verdadero día de expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la aprobación de Dios. Está hablando de Apocalipsis 7, del sello de Dios que es puesto sobre la frente de los fieles, aquellos que vencen al mundo, la carne y al diablo, aquellos que son limpios de manos, aquellos cuyos corazones sean puros, son los que tendrán el sello de Dios en sus frentes. Eso es lo que enseña el mensaje de la vara del pastor, hermanos. Antes que lleguemos al reino, tenemos que estar sin mancha delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Otra cita está en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 69. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69. El capítulo es El sello de Dios. Dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación, y entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Eso es lo que creemos, hermanos. Eso es lo que enseñamos en nuestros temas cuando hablamos del tema de los 144,000. Ahora, hermanos, no hay ninguna contradicción en las declaraciones que hace el hermano Hutep de la purificación final con esta purificación que estamos hablando, que él mismo menciona en sus escritos y que coincide con los escritos de la hermana White. Vamos a avanzar en nuestro tema, hermanos, y vamos a explicar que no hay ninguna contradicción. Pero hemos aprendido ahora que para llegar al reino debemos estar limpios de pecado. Y si la fuente estuviera cerrada hoy, hermanos, ¿dónde se haría esa obra de purificación en las almas y las vidas de los 144,000? ¿Dónde se haría esa obra de limpieza que los preparará para ir al reino, para ir a Palestina? Preguntas para recapacitar, para reaccionar, hermanos. Pero ahora vamos a ir a leer varias citas del mensaje. ¿A qué se refiere el mensajero cuando dice finalmente, la obra final? ¿Será acaso que una vez que los 144,000 lleguen al reino, ellos van a ir con pecados? ¿A qué se refiere el mensajero cuando dice esa obra final? Hermano, yo quiero llamar su atención a una de las citas que compartía con ustedes cuando compartí la primera parte del tema. Hablando de los escritos de la vara y los escritos de la hermana White. La vara del pastor no vino a contradecir los escritos de la hermana White, pero sí vino a magnificarlos. Estamos nosotros conscientes, y así lo creemos, que vino a traernos más conocimiento respecto a ciertos temas. Y no es la excepción la fuente, hermanos. El mensaje de la vara nos ha traído conocimiento también más amplio, más profundo respecto a la obra de la fuente. Así es que voy a leer, hermanos, las citas del hermano Hutep que hablan acerca de esta obra final. ¿A qué se refiere el mensaje de la vara del pastor cuando habla de que la fuente será abierta en el reino? Porque tiene su aplicación y es una obra que no se está haciendo hoy y que se va a hacer en el reino. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, hermanos. Eso nos da a entender, al decir que está cerrada, es porque esa obra, representada por esa obra final, no se está llevando a cabo hoy, sino que se llevará a cabo cuando el pueblo de Dios llegue a Jerusalén, llegue a Palestina. Hermanos, son muchas citas, las voy a citar para ustedes, si las quieren anotar y las quieren leer. No creo que termine yo leyéndolas todas, pero la primera cita está en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 42, página 35 y 36. Ya la hemos leído. Llamadas Oportunas, volumen 1, número 51, página 11 y 12. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 33, páginas 12 y 13. Tratado 9, página 48 y 49, también ya lo leímos. Llamadas Oportunas 2,
número 23, página 11 y 12. Llamadas oportunas 2, número 45, página 20. Y llamadas oportunas 2, número 19, página 5 al 7. En esta referencia, el mensaje claramente dice a qué se refiere, qué tipo de limpieza, qué obra Dios va a hacer con su pueblo, con los 144,000, cuando ellos lleguen al reino. Voy a comenzar con la primera, que está en Llamadas oportunas, volumen 2, número 42, página 35 y 36. Dice así, hermanos, citando Ezequiel 36, 23 al 25. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y yo recogeré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas del pecado, se hace después que Dios toma a su pueblo de entre los paganos y de todos los países y los trae a su propia tierra. La primera referencia, hermanos, dice la limpieza que quita todas las marcas del pecado. No dice que quita los pecados, sino que dice quita las marcas del pecado. Vamos a ver en otras citas, si alcanzamos a leer, donde él dice quita nuestras cicatrices del pecado. ¿Ok? Aquí en la página 36 dice: cuando los santos lleguen a la tierra prometida, entonces el corazón con tendencia a pecar, el corazón de piedra, es quitado, y un corazón con deseo de justicia, un corazón de carne es dado. El pueblo de Dios no peleará más con las tentaciones interiores para hacer justicia. Para ellos, en el periodo del corazón de carne, será natural hacer justicia, mientras que ahora, durante el periodo del corazón de piedra, es natural hacer injusticia. Hermanos, aquí el mensajero está hablando de dos periodos. Y justamente, hermanos, la obra de purificación está en dos periodos. Una que se hace durante el tiempo cuando tenemos el corazón de piedra, y la otra que se va a hacer cuando se nos dé un corazón de carne en el reino. Aquí dice: para ellos en el periodo del corazón de carne es natural hacer la justicia, mientras que ahora durante el periodo del corazón de piedra es natural hacer injusticia. Pero ¿cuál es la obra que Dios hace con su pueblo en el reino? Hermanos, cambia nuestro corazón pecaminoso y nos da un corazón puro, perfecto. Escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Quita nuestras tendencias pecaminosas, hermanos. Esa es la obra que finalmente Dios hará con su pueblo, con los 144,000, cuando lleguen al reino. Esa es la obra que completa la obra de purificación que ha comenzado ya en nuestro tiempo, hermanos, como ya lo vimos en las citas anteriores. Vamos a ver otra cita más ahora en Llamadas oportunas, el volumen 1, número 51, página 11 y 12. Llamadas oportunas, volumen 1, número 51, página 11 y 12. Dice así, Ezequiel 36, 23 al 24. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y yo os recogeré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país. Aquí está otra vez reiterada la verdad, que los que están determinados a permanecer bajo el primer peldaño de la escalera de la verdad serán dejados para permanecer allí para siempre. Mas los que siguen a un mismo paso con la verdad serán traídos a su propia tierra, sin tener que sentarse ya más en las bancas de la iglesia con los laodicenses y sin tener que cruzar ya más por las tierras de los gentiles. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Como vemos,
Esta purificación final y completa se obtiene solamente después que la iglesia triunfante entra en la tierra prometida. Los que dejen de mantenerse al paso con la verdad y que elijan quedarse con sus ídolos, de cualquier manera no podrán llevar a cabo sus deseos personales, porque se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, y cuando Él se levante para castigar la tierra. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne. Cuando esta limpieza suceda, entonces será dado un corazón y un espíritu nuevo en todos los que ahora se están esforzando en crecer en el conocimiento de Dios, y los que entonces se encuentren en el reino. Después que acontezca este cambio en el corazón, será la cosa más natural cumplir la voluntad de Dios. Nunca más habrá lucha en contra del corazón carnal. Esta es la obra final que Dios hace con su pueblo cuando la fuente es abierta en el reino. Mis apreciados hermanos, como digo, tengo muchas referencias. Voy a leer una última que quiero compartir con ustedes para mostrar claramente la obra que Dios está haciendo hoy con su pueblo, con su iglesia, y que finalmente completará en el reino. Esa obra de purificación, y que tiene que ver con la profecía de Zacarías 13:1, porque no hay otra, hermanos. No hay dos fuentes, solo es una fuente. Y cuando el mensajero habla de Zacarías 13:1, está hablando de ese contexto en el reino, porque él se está enfocando en la obra final. Pero si leemos sus escritos en general, hablando de la purificación, podemos ver, hermanos, que él muestra que esa obra comienza antes y termina en el reino. Llamadas oportunas, volumen 2, número 19, páginas 5 al 7. Con esta voy a terminar, hermanos. Llamadas oportunas, volumen 2, número 19, página 5 al 7. Cita Mateo 5, 17 al 21, Romanos 8, 6 al 7 y Romanos 7, 19 al 25. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5, 17 al 21. Romanos 8, 6 al 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 7, 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De estos versículos de la Escritura vemos que la ley de los 10 mandamientos, la ley eterna que siempre fue y siempre será, es la ley que define el pecado y que juzga al hombre bueno o malo. Ahora, puesto que toda la humanidad ha quebrantado esta ley,
todos están condenados a muerte eternamente. Pero agradecemos a Dios que Jesús murió por nosotros y resucitó, haciéndonos libres de la condenación de la ley. Sí, su muerte y resurrección nos hacen a todos libres de la muerte que la transgresión de la ley impone. Todos los que se arrepientan de quebrantar la ley y lo acepten a Él como su Salvador, se levantan para caminar en novedad de vida. Una vida que está en armonía con la ley es verdaderamente la justicia de Cristo. Además, ellos ya no pecan. Su salvación está asegurada porque dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Por lo tanto, no puede pecar o estar en pecado. Es justo en el Señor. Hasta que el Señor... Escuchen, hermanos, aquí están las dos partes de las cuales hemos estado hablando. Hasta que el Señor nos lleve de regreso a nuestra tierra para cambiar allí nuestros corazones y escribir en ellos su ley. Ezequiel 36, 24 al 28. Hasta entonces la lucha en la cual el mismo apóstol Pablo se encontraba, una lucha para obedecer la ley del Espíritu, mientras que la ley de la carne se le opone, ha de ser nuestra suerte. Pero agradecemos a Dios que nos da poder para vencer día tras día en el Señor nuestro Salvador. Aunque caigamos 7 veces al día, aunque pequemos involuntariamente, si nos levantamos y corremos la carrera, ganaremos. No podemos perder porque tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, nuestra seguridad de salvación está garantizada. Apreciados hermanos, esta referencia es muy importante, hablando de la ley de Dios, la ley que fue escrita en piedras y la ley que será escrita en el corazón. Nosotros estamos en este periodo, hermanos, pero no estamos solos. El Señor Jesús vino, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y si nosotros nos arrepentimos y vamos a Él y cambiamos, Él nos limpia de todo pecado. Podemos caer, podemos cometer errores, pero si nos levantamos y seguimos, dice que ganaremos la carrera. Esa es la lucha que tenemos hoy, hermanos, para alcanzar el sello de Dios en nuestra frente. Pero cuando lo logremos y seamos llevados a Palestina, que Dios permita que así sea, hermanos, entonces esa lucha entre la carne y el espíritu finalmente se terminará. Apreciados hermanos, esto es la parte 2 del tema de la fuente de Zacarías 13:1. Hemos leído muchas citas, pero esperamos, hermanos, que nos ayuden en el conocimiento de este tema tan importante, que nos ayuden para ver el tema bajo la perspectiva del autor, el hermano Hutter, el Elías para hoy. Hermanos, es muy importante no desviarnos ni a un extremo ni a otro del camino. El consejo del mismo fue: manténgase en el centro del camino, donde la luz alumbra más. Ni vaya adelante, ni se quede atrás, ni vaya a los bordes. Manténgase en la luz. Esa es la invitación que queremos hacer para todos, hermanos. Mantenernos con la luz de la verdad, lo que ha sido revelado y lo que ha sido explicado. Y cualquier tema del mensaje, analicémoslo a la luz de todo el contenido de los escritos del hermano Hutter. Primero Dios, les esperamos en la parte 3. La parte 3 se tratará del río poderoso de Ezequiel 47 en conexión con la fuente, donde se mostrará claramente, hermanos, lo que hemos enseñado hoy en la parte 2 de este tema. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.